Bienvenidos amigos, esto es Conversaciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy nos acompaña Evelyn Sotomayor. Evelyn Sotomayor realizó estudios de literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha realizado estudios de literatura e historia en la Pontificia Universidad Católica, donde actualmente cursa un doctorado y ejerce la docencia. Es una estudiosa de la producción literaria e intelectual de mujeres peruanas durante el siglo XIX, donde se encuentran autoras de gran importancia como Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera o Teresa González de Fanning. Autoras que, dicho sea de paso, empiezan a ser redescubiertas por la crítica y también por los lectores, dado que en los últimos años la obra de estas autoras ha sido reeditada, algo que sin duda facilita su lectura. Evelyn ha publicado, entre varios trabajos, Pensar en lo público, las veladas literarias de Clorinda Mato en la Lima de posguerra, 1887-1891. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias, Alonso. Gracias por la invitación y un saludo a todos sus televidentes. Sin duda estamos en un momento de redescubrir a una serie de figuras, de autoras del siglo XIX y en parte también del siglo XX. Uno se pregunta por qué en los últimos años ha empezado a ocurrir este redescubrimiento, este renacer de la mirada sobre el XIX y sobre inicios del XX, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción literaria femenina, ¿no? ¿Qué explicación tienes tú para esto? Creo que eso responde a la sensibilidad de los nuevos investigadores. O sea, definitivamente es la sensibilidad, la perspectiva, la mirada que tiene el investigador, ¿no? Entonces, esa podría ser una hipótesis de por qué durante mucho tiempo el siglo XIX ha estado muy alejado de repente de la crítica literaria o de la historiografía, ¿no? O sea, muchas de las obras de la primera generación de ilustradas, por ejemplo, recién se han rescatado a partir de la década del 90, vamos a decir, de un libro pionero de Francesca de Negri, que fue El abanico y la cigarrera, ¿no? Fue uno de los libros, pienso yo, fundamentales de la crítica literaria decimonónica, ¿no? Y ahí, vamos a decir, surgen otros grandes investigadores como Marcel Velázquez, ¿no? Y luego ya estamos, yo diría, los más jóvenes que también estamos interesados, ¿no? Pero creo que eso responde mucho a la sensibilidad que tiene el investigador. Y de repente, otra cuestión para añadir lo que te estoy diciendo es que Clorinda Mato, por ejemplo, Mercedes Cabello de Carbonera fueron muy maltratadas y castigadas en su época, ¿no? O sea, Clorinda Mato termina expulsada, Mercedes Cabello termina en el manicomio de Lima, ¿no es cierto? Y luego tienes a la crítica temprana, 1920, a García Calderón, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, Clorinda era una costurera literaria. Entonces hay una mirada también muy condescendiente, ¿no? Negativa, ¿no? Negativa hacia la producción. Y luego tienes a críticos, ojo, a críticos que, por ejemplo, no menciono el nombre, pero decía algo así como que tuvo que sufrir leyendo a Clorinda Mato y hay que corregirla. Me pregunto si se corrige a González Prada, si se corrige a Ricardo Palma. O sea, claro, es impensable, ¿no? El día de hoy creo que el siglo XXI nos ha dado una sensibilidad, unos anteojos totalmente distintos para leerlas, ¿no? A la luz de las nuevas teorías y despercudirnos de estos clichés, de este machismo, ¿no? Esa mirada machismo. Esa mirada patriarcal, digamos, sobre el arte, ¿no? Exacto, que ha imperado en la crítica literaria peruana, ¿no? Ahora, las tertulias o las veladas literarias, digamos, fueron un mecanismo muy interesante porque teniendo en cuenta las limitaciones de las mujeres para la actuación pública, estas veladas deben haber sido espacios, me los quiero imaginar, libres y seguros. ¿Estoy bien en eso? Dentro de la casa, porque una vez que salían al ámbito público, en realidad vamos a decir, se sometían a el juicio crítico de los lectores, ¿no? Entonces, algo muy interesante que tú has dicho es que las veladas las inaugura, por ejemplo, en el siglo XIX, Juana Manuela Gorriti, antes de la guerra, nuestra escritora argentina, amiga de los bohemios, amiga de Palma. Luego sus veladas son interrumpidas por la guerra
y emerge Clorinda Mato en 1887, después de la guerra con Chile, inaugurando su salón literario y tocando temas muy álgidos de la agenda nacional, como por ejemplo la inclusión de los sujetos andinos y la secularización de la educación de las mujeres. Entonces, mientras estamos en el ámbito doméstico, la prensa acude, tiene mucha cabida Clorinda, por ejemplo, en diarios como El Nacional, revistas como El Perú Ilustrado, pero luego vemos, por ejemplo, El Chispazo, que es vamos a decir, periódico dirigido por Juan de Arona, en la que se insulta a Clorinda Mato, ¿no? Tiene una columna que se llama Del Sobreno Azotea, en la que se burla del dejo serrano, ¿no? Del motoseo que tiene Clorinda. Y en eso hay un subtexto racial, evidentemente. Evidentemente. Entonces, como te decía, aparentemente la prensa, efectivamente, hay un grupo que elogia estos encuentros, ¿no? Dentro de la casa, las conversaciones que se tienen, los temas que se tocan, pero ya en el ámbito público vemos otra resonancia. Como sucede el día de hoy, ¿no? Si publicamos algo, siempre vas a tener de repente figuras a favor, y luego vas a tener un grupo conservador que se opone, ¿no? Y lo pudimos ver, por ejemplo, con Juan de Arona. Pero cuando las veladas estuvieron en su auge, definitivamente Clorinda Mato recibió incluso carta del presidente de la República, que en ese entonces era Andrés Avelino Cáceres. Nada menos. Juana Manuela Gorriti es ciertamente un personaje muy importante en ese contexto, ¿no? En el ámbito público, la mujer artista, la mujer que piensa, es demonizada, ¿verdad? Sí, Gorriti es interesante, Clorinda la reconoce como su madre intelectual, siempre lo hemos visto, lo hemos estudiado así, ¿no? Es una figura madre, es una figura... fundadora, digamos, en cierto fundadora, sentido, efectivamente, ¿no? Clorinda viaja del Cusco a una de las veladas que organiza Juana Manuela, le organizan una velada en honor, y cuando ella inaugura sus veladas, presenta una carta de Juana Manuela Gorriti en la que en esta carta la Argentina enuncia como que sigue con la tarea que yo te encomiendo, ¿no? Sigue con esta tarea de continuar las veladas. Y efectivamente Clorinda continúa con este proyecto, pero lo politiza. A diferencia de repente de los temas que se tocan antes de la guerra, creo que la guerra es un punto de quiebre que hasta el día de hoy lo tenemos latente en nuestro país, ¿no? Y mucho más en ese tiempo, ¿no? La guerra quiebra y definitivamente las mujeres ingresan al espacio político de una manera distinta. Estaba pensando, por ejemplo, en la Mariscala, ¿no? En Francisca Zubiaga. Entonces, que es una mujer política, es una figura política y siempre a la sombra de Gamarra, ¿no? Del esposo de Agustín Gamarra. Yo creo que es una mujer política, pero sin embargo, Clorinda definitivamente ella sola milita en un partido. Tú te preguntarás, ¿una mujer en el 19 podía militar? No podía militar en un partido político, o sea, las mujeres no tenían voto, no tenían participación política, pero lo que hace ella es agenciarse. Eso es un valor que yo rescato mucho de ella, ¿no? Que sabe cómo moverse, o sea, es una muy buena política. Sin salir directamente al espacio público, organiza sus veladas literarias en la casa, que era el lugar que le correspondía a la mujer, ¿no es cierto? En el ámbito doméstico se va a politizar, ¿no? Va a tocar, como te decía, estos temas bien difíciles para la agenda nacional, e incluso cuando ella es directora de La Bolsa, este periódico arequipeño, en sus columnas, porque ella va a asumir la dirección, en el editorial, ella va a tocar temas de política. O sea, se va a meter con temas como la educación, con qué es lo que está pasando entre Iglesias y Cáceres. Entonces, va a agenciarse los caminos para poder ingresar a la política y opinar. Creo que esto no hubiera sucedido antes de la guerra. La guerra es como que le da, y ella lo dice, ¿no? Textualmente lo dice en sus columnas. Dice, los que no tuvimos responsabilidad en la guerra somos los llamados a la reconstrucción nacional. ¿Quiénes tuvieron la responsabilidad de la guerra? Evidentemente la clase política, en su mayoría hombres, blancos, conservadores, letrados. No, ellos tuvieron la responsabilidad del fracaso de la guerra contra Chile. Entonces ella dice claramente, ¿no? Nosotros los que no tuvimos responsabilidad somos ahora los que tenemos que reconstruir el país. Ahora, en relación con la política, creo que podemos ver que hay una doble dimensión, ¿no? Está esta dimensión que ella
moviliza a través de artículos o de intervenciones en los diarios, pero también en las novelas hay un contenido programático que es altamente político, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que a Clorinda hay que leerla de modo integral, ¿no? O sea, definitivamente creo que una persona es compleja en todas sus dimensiones, ¿no? Si tú quieres estudiar la figura de Mato, no puedes estudiarla necesariamente solo como una novelista, solo como una organizadora de veladas literarias o como una periodista. Creo que todas las facetas que Clorinda desarrolla tienen mucho que ver con su mirada del Perú, no tienen mucho que ver con su proyecto nacional, ¿no? Entonces, de ese modo creo que se puede leer todo el gran proyecto que ella tenía y que impulsa después de la guerra, ¿no? Ya de por sí, el 87 son las veladas, ella en el 83 empieza la escritura en la bolsa, pero en el 84, en marzo de 1884, asume la dirección de la bolsa. Hasta 1885, ella en el 87 se muda a Lima, empieza las veladas literarias y en 1889 publica Ave sin nido. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que su experiencia en el Cusco, su experiencia de vida, también recuerda que ella tuvo el semanario El Recreo, esta publicación del Recreo, ¿no? Luego la experiencia en Arequipa, luego sus veladas, y termina, vamos a decir, con Ave sin nido, luego viene Herencia, Índole, y posteriormente Herencia, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en ella es que la experiencia de vida, los trabajos como periodista, como salonier, poco a poco va, vamos a decir, cuajando este proyecto que ella tiene, ¿no? Y lo va a ir impulsando a lo largo de toda su producción, ¿no? Quizá pensaba yo en una de las primeras lecturas serias, digamos, y orgánicas de la obra de Mato, es la de Cornejo Polar, Sí, ¿no? sí. ¿Qué tanta vigencia tiene hoy esa lectura? Bueno, creo que Cornejo Polar lo que hace es leer, como tú lo dices, es la primera lectura de modo integral, ¿no? Y trata de interpretar algunas escenas de Ave sin nido. Pero, por ejemplo, la lectura de Negri es una lectura, hay una escena, no sé si tú te acuerdas, el pasaje de las vacas, una de las últimas partes cuando ellos ya están mudándose, ¿no? De Quilla, Lucía Marín con Margarita y Rosalía, ¿no? Ya están llegando para Lima y viene esta escena de las vacas como que interrumpe el paso, ¿no? Entonces Cornejo Polar tiene una lectura y De Negri le da una otra vuelta de tuerca, ¿no? Por ejemplo, ahí dice que es como el impedimento hacia la modernidad, ¿no? Y entonces, al contrario, lo que ella está diciendo es que ahora hay un progreso ascendente hacia la modernidad, es una lectura distinta, ¿no? Entonces, a pesar de que la lectura es cierto, lo que tú dices, es una lectura crítica, es una de las primeras lecturas, pero sin embargo, Ave sin nido es una obra que ofrece diferentes, yo diría, interpretaciones, no es una novela que está vigente. Por ejemplo, hay muchas cuestiones que nosotros no hemos resuelto, ¿no? El año pasado tuvimos el tema de la reforma agraria 2.0, ¿no es cierto? Exacto. Y tú lees Ave sin nido y evidentemente lo que se ve ahí es la explotación hacia el andino de parte del cura, del gobernador, de parte del juez de paz, ¿no? O sea, son estas tres entidades quienes están encima, ¿no? Y que no dejan, vamos a decir, abusan, ¿no? No lo dejan progresar, sino que abusan del sujeto andino por esta mirada paternalista que existe hacia él, ¿no? Luego has tenido esta temática con otros escritores de narrativa indigenista, ¿no? Estaba pensando en Ciro Alegría, en Escorza, después Arguedas, ¿no? Pero es un tema que tenemos allí y que lo tienes en Mato, por ejemplo, ¿no? Exacto. Quizá lo que podríamos observar en la lectura de Cornejo es que hay una tendencia muy marcada a la alegoría, ¿no? A la interpretación alegórica de la novela, ¿no? Mientras que Francesca quizá tiene una interpretación ya de orden más social, ¿no? Y más político también, ¿verdad? Clorinda Mato es vista en algunos sectores críticos como la que inicia la agenda indigenista. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea? Es un poco complejo. Creo que en el Perú tenemos este sesgo de decir es la primera voz, ¿no? Es la primera que habla, podríamos decir que sí, que es una de las primeras voces de repente
que se interesa, pero probablemente no lo sabemos. Dentro de algunos años podamos descubrir algo en el Archivo Nacional sobre alguna monja en la colonia que ya haya tocado el tema de, ¿no? Entonces, pero en el siglo XIX, sobre todo por la forma en cómo lo aborda, por el conocimiento que tiene, y yo creo que por tener este tema tan pendiente en su propia agenda política, yo diría que sí, que Mato toca al sujeto andino de un modo muy cercano, ¿no? Lo conoce, yo diría, en todos sus ámbitos. Claro que no escapa de la lectura de su época, ¿no? O sea, no escapa. Por ejemplo, algunos señalan alguna mirada paternalista que existe desde la narradora en Ave sin nido, ¿no? Clorinda se pregunta qué es lo que hay que hacer con los andinos que han sido reclutados de la guerra con Chile, ¿no? Y que ya regresaron, o sea, que han peleado una guerra que no es suya y han regresado. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿No? Entonces, tiene esta mirada, ¿qué hay que hacer? Bueno, podríamos ahora decirle, déjalos que hagan lo que quieran, ¿no? Pero lo que ella se pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado? ¿No? O sea, los han levado, los han reclutado, han perdido familia, han perdido casa, ¿y ahora qué va a pasar con ellos? O sea, el Estado tiene que responder, tiene que hacerse cargo, ¿no? Claro. Interesante que la generación que es el núcleo donde está Clorinda Mato, entre el horizonte de preocupaciones comunes hay uno que tiene particular énfasis, la educación. Sí. Es muy significativo eso. Sí, es un tema que va a atravesar también las veladas, por ejemplo, de Gorriti, que va a estar en Teresa González de Fanning, que va a estar también en Mercedes Cabello Carbonera, y Clorinda también lo va a tocar, ¿no? Incluso, mira, cuando mencionamos a la primera novela feminista del Perú, que fue Zarela, la escribió Leonor Espinosa. Por cierto que hay pocas investigaciones, muy pocas investigaciones sobre esta primera novela feminista del Perú. Incluso hasta inicios del siglo XX se habla de la educación de la mujer, porque la educación va a ser visto por ellas como el factor que les va a permitir salir del yugo, vamos a decir, doméstico. O sea, la única forma que tienen las mujeres de agenciarse es a través de una profesión, ¿no? Y eso lo tenían muy claro ellas. Hay que pensar también el contexto de la guerra. O sea, después de la guerra el país queda devastado. Claro. ¿Cómo pueden sostenerse? ¿Cómo pueden sustentarse? ¿Sabes tú que uno de los oficios que proliferan es el de las costureras? ¿No es cierto? Incluso van a ser retratadas en muchas de las novelas, en Herencia, por ejemplo, en Blancasol, o en Zarela, que te acabo de mencionar, ¿no? Pero sin embargo, después de eso, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la mujer? O sea, madre, el oficio de costurera. Entonces, la única forma que tiene de poder agenciarse, vamos a decir, y de ganar frijoles, de ganar el pan, es con una profesión, ¿no? Y eso lo tienen muy claro, ¿no? La única forma es la profesionalización, y de esta manera va a poder la mujer defenderse en el ámbito público. Exacto. Ojo que Clorinda, algo que deberíamos saber, ¿no? Todavía no pide el voto, ¿no? O sea, Exacto. no está pidiendo el voto. Faltan muchos años Y todavía a para eso. pesar, faltan muchísimos años, y a pesar de que en la bolsa aparecen noticias cómo se está desarrollando, por ejemplo, las luchas del voto en Francia, las luchas del voto en Europa. O sea, ella seguía, sabía que se estaba dando estas luchas por el voto en Europa, pero sin embargo no dice absolutamente nada para el caso del Perú. Estaba en su tiempo ella. Estaba en el tiempo, yo me pregunto eso, ¿no? Yo digo, ¿qué hace que Clorinda no? Porque es, vamos a decir, es muy de avanzada para ciertos temas, y como que en este tema guarda silencio. Y digo, ¿pero por qué guarda silencio? ¿No? Estoy como reflexionando sobre eso. Es hija de su tiempo, pero tal vez piensa que no estamos preparadas, ¿no? Tal vez una lectura también podría ser de que todavía ve que están, vamos a decir, bajo el yugo del sacerdote, Claro. ¿no? Bajo el yugo paterno, porque recuerda que la mujer en el 19 era vista como una eterna menor de edad, y entonces probablemente eso la puede haber llevado a decir, no, todavía no están preparadas no estamos preparadas. Ahora, cuando hablamos de la actualidad que tendría Clorinda Mato, yo pienso en dos cosas, y corrígeme si me equivoco. Creo que esa actualidad se explica, primero, por el énfasis que puso ella en una agenda en relación con los derechos de la mujer, por un lado.
Y el otro punto es la discusión de la construcción de un proyecto nacional. Creo que esas dos cosas nos traen a Clorinda Mato directamente del 19 al día de hoy. No sé cómo ves tú esto. Sí, voy a responderlo yo, porque admiro mucho a Clorinda, ¿no? Siempre estoy pensando, ¿no? Siempre en mi cabeza estoy, ¿y qué hubiera pasado? Me la imagino, ¿no? Siempre me la imagino mucho, me la imagino cómo redactaba, cómo escribía, ¿no? La imagino en el contexto de la guerra, lo que sentía. Y sí, evidentemente ella tiene dos pilares muy marcados en el proyecto, ¿no? Como te decía, esta inclusión de los andinos y las mujeres, ¿no? Es algo que ella va a tratar de impulsar desde su agenda. Entonces, el hecho de haber participado en política, por ejemplo, no lo tienes con otras escritoras, ¿no? Como que dicen, Iglesias es Judas. En un artículo señala directamente que Iglesias es como un Judas, porque él fue el que firmó el Tratado de Ancón y entonces representa la deshonra de la nación. En cambio, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Representa pues la lucha, el vigor, el aguante de los peruanos. Es la figura heroica, digamos, ¿no? Exacto, es la figura heroica Cáceres, ¿no? Y ella va a ser una constitucionalista hasta el final. Entonces, yo creo que eso lo vemos muy temprano en ella, ¿no? El hecho de que haya metido su cucharita en temas álgidos, en momentos claves, ¿no? Y habría que preguntarse, como iniciamos nuestra conversación, ¿no? ¿Por qué no se le lee de ese modo? O sea, ¿por qué la crítica, la historiografía ha dejado de lado esta figura integral y completa que es ella y reducirla solo a una escritora de novelitas? Cuando no es así, ¿no? Ella fue traductora, periodista, salonier, política, porque ella lo dice textualmente, servíamos al Partido Constitucional. Y si mal no recuerdo, fue una de las primeras lectoras de Rubén Darío. Exacto. En Lima, por lo menos, ¿no? Entonces, es una figura integral y como tú lo dices, ¿no? Creo que su vigencia tiene que ver por haber pensado, ¿no? en estos puntos álgidos que deben incluirse en la agenda nacional y también de opinar, ¿no? De opinar sobre el acontecer social y político de nuestro país en ese momento. Y debe haber sido bien dramático, ¿ah? Y debe haberle caído muchas, bueno, le cerraron una vez la bolsa, ¿ah? Por una de las columnas le cerraron durante 15 días la bolsa. Seguro. Y después regresa y dice, ya bueno, ya se acabó el cierre, estamos de nuevo aquí, ¿no? Claro, para no olvidar los insultos de Juan de Arona o de Manuel Atanasio Fuentes y de otros, ¿no? En ese sentido, yo había revisado las cartas que se han publicado, las cartas de Clorinda Mato a Ricardo Palma. Qué pena que no está la respuesta, ¿no? Exacto. Pero las cartas que ella envía me parecen muy interesantes porque la humanizan por completo, ¿no? Se ve una persona en su dimensión cotidiana, en su día a día, en sus problemas, en sus angustias. Y en ese sentido creo que es un texto muy valioso, ¿no? Así es, Alonso. Algo muy interesante que tú has dicho, tú decías, qué pena que no esté la otra parte, y eso es un reflejo de el poco valor o la poca importancia que le hemos tomado a nuestras escritoras. ¿Dónde están, por ejemplo, las cartas de respuesta de Clorinda Mato? ¿Dónde está la biblioteca de nuestras ilustradas? Claro. ¿No? ¿Dónde están sus diarios? Porque ellas escribían diarios. ¿Tú sabías que Clorinda Mato tenía un álbum? Tenía un álbum. ¿Dónde está el álbum de Clorinda Mato? ¿No? Entonces, quiero empezar por ahí, ¿no? O sea, lo hemos perdido. O sea, nuestra memoria ha sido muy frágil, tal vez hemos sido muy mezquinos con las escritoras, no les hemos tomado la debida atención, ¿no? La dimensión que realmente la merecen y la tenían, ¿no? Y efectivamente, en estas cartas lo que vemos es la vida cotidiana y vemos a un hombre humano, como diría Vallejo, ¿no? Vemos a una mujer diciéndole, comentándole que por favor le consiga un trabajo. Exacto, ¿no? Que ella necesita trabajar. Incluso hay una carta muy interesante donde ella le dice, ya sé lo que es ser mujer en Lima. Esa carta es preciosa realmente. Exacto, porque lo que le está diciendo es que ella ha sido víctima de acoso, víctima de un ofrecimiento, y le dice, ya sé lo que es ser mujer en Lima. Mira qué fuerte y qué actual es esa frase. Y esa carta creo que es la misma en la que habla sobre su quiebra económica, por ejemplo. Exacto, siempre está
comentándole a él y pidiéndole el favor, ¿no? Es conmovedor eso, de verdad. Exacto. Y ahí en esas cartas también va a ir dando detalles de sus veladas literarias. A propósito, deberíamos invitar a revisar las cartas que han sido publicadas y que también están digitalizadas por la Biblioteca Nacional, ¿no? Hay otro aspecto de la obra de ella que se conoce menos y que es el de tradicionista, ¿no? Las famosas tradiciones cusqueñas, que son también textos muy, muy valiosos que conectan con, obviamente, con la tradición oral cusqueña y con otros ámbitos de la vida cusqueña. Hay una edición más o menos reciente que creo que hizo Marcel Velázquez, me parece, y que pone nuevamente en escena estos textos tan interesantes, ¿no? Tú lo acabas de decir, Marcel me parece que publica relatos, ¿no? Publica relatos y también algunas de las tradiciones. Relatos y algunas de las Sí, tradiciones. ¿no? Exacto. Relatos y algunas de las tradiciones, sí, efectivamente me parece que es por el 2015, 2016 que sale el texto de Marcel Velázquez. Yo estaba pensando que algunas de las tradiciones se publican también en la bolsa y también ella las va a llevar nuevamente a las veladas literarias. Ajá. Hay, por ejemplo, algunas tradiciones que van a tocar el tema del acoso, ¿no? El acoso, por ejemplo, en los primeros años de la independencia. Entonces, de alguna u otra manera, como te decía, el siglo XXI nos da anteojos para leer esos textos en clave, ¿no? Leerlos en entre líneas. Estaba recordando a la protagonista, ella era hija de un herrero y viene un militar a pedirle más y al día siguiente vuelve y al día siguiente vuelve y ella sale muy bien librada porque le responde con ingenio. Pero lo que tú estás viendo ahí, el tipo que va, eso es acoso. Claro. ¿No? Y ella tiene una estrategia para resistir eso, ¿no? Exacto, ¿no? Esta hija de herrero, en realidad. Entonces, estaba pensando que sí, ella, vamos a decir, selecciona alguna de estas tradiciones, como tú lo has dicho, ¿no? Tradiciones orales, historias que tienen un pedazo vamos a decir, de historia y también parte de la imaginación de la narradora, ¿no? Claro. Parte de la imaginación del escritor. Pero que son temas bien puntuales que van a la velada literaria, ¿no? Estaba tratando de recordar esta que te digo, después está las dos partidas. Las dos partidas es una tradición que tú sabes que está inspirada en un suceso real a propósito de la novela de Narciso Arestegui, El padre Orán, ¿no? El padre Orán, Claro. efectivamente. Y en esta tradición lo que va a contar es justamente el asesinato y la violación que comete el sacerdote sobre Ángela Barreda, ¿no? Y al final él termina confesando que él fue, o sea, ese sacerdote se escapa, vive en un pueblo alejado, enferma y llama a los pobladores para contarles lo que había cometido, ¿no? Entonces estaba pensando de que hay temas muy interesantes, muy álgidos. Eso es un feminicidio, ¿no? El Claro, asesinato de claro, Ángela Barreda exactamente. es el feminicidio y Exactamente. que lo está colocando allí. Y yo imagino que en la velada tienen que haber debatido estos textos, ¿no? Tienen que haber hablado sobre lo que ella está colocando, ¿no? Tú sabes que las tradiciones ella las publica, pero también las va a ir soltando, como te digo, en prensa y las va a llevar también a sus veladas. Evelyn, para terminar esta charla tan amena sobre esta gran mujer que fue Clorinda Mato y sus compañeras de generación, ¿qué proyecto crítico tienes en camino? Qué bonita tu pregunta. Ahora, como tú lo comentabas, estoy escribiendo mi tesis de doctorado. Lo que estoy haciendo es, son 3 capítulos armados sobre las mujeres en la guerra contra Chile. Ajá. Entonces, creo que el gran debate en el Perú todavía no se ha dado si la guerra ha sido analizada en el ámbito militar, político, económico. Tienes muchas investigaciones sobre el papel del Perú en la guerra. Pero, ¿qué papel cumplieron las mujeres? ¿No? O sea, tenemos trabajos, sí, hay investigadores, estaba pensando en María Lucía del Valle, en Gonzalo Aguilar, ¿no? Que trabajan, por ejemplo, los matrimonios entre chilenos y peruanas, en la administración de justicia, porque tú sabes que el Poder Judicial no abrió sus puertas. El Poder Judicial cerró las puertas y los chilenos fueron los que instauraron, vamos a decir, justicia, el tribunal militar, y desde ahí se empezaron a armar los casos y la gente denunciaba. Entonces, lo que estoy proponiendo en esta investigación es
mirar el caso de las soldado. Las soldado son las cantineras, pero algo que voy a responder es por qué se les llama rabonas, cuando la documentación oficial les llama cantineras, ¿no? Entonces, y muchas de las investigaciones, tú debes haber escuchado el término rabona, lo conocemos, Claro, ¿no? Las claro. rabonas, pero cantineras, eso sí no nos suena. A pesar de que la documentación oficial las llama así, hay una lista de alrededor de 80 mujeres enroladas para ir a pelear la guerra contra Chile. En otro capítulo estoy trabajando las intelectuales y ahí están Clorinda Mato, Mercedes Cabello, estoy trabajando a Antonia Moreno, la esposa de Cáceres, ¿no? Ajá. Las memorias también de Adriana Bernuil, la esposa de González Prada, ¿no? En este capítulo de intelectuales. Y la otra parte de esta investigación es la vida cotidiana de las mujeres en Lima con el ejército invasor, porque tú sabes que Lima fue tomada del 81 al 83 por los chilenos y hay denuncias sobre acoso, sobre violación sexual. Voy a tocar a las novias de la guerra, ¿no? Esas novias que se vestían de negro y se casaban. Entonces, estos 3 capítulos son los que estoy articulando en mi investigación, ¿no? Quiero dar una mirada bastante integral sobre cómo fue el comportamiento de las mujeres en la guerra. Algo muy interesante que en realidad debemos decirlo a tu programa y a tus televidentes, es que el archivo es muy generoso. Yo ahorita estoy consultando el archivo, libros protocolares, y estoy estudiando la transacción de las mujeres, las transacciones económicas en la guerra con Chile, ¿no? Y cuando uno mira estos archivos, se da cuenta de que sí, en un inicio hay un choque, pero que la vida continúa, ¿no? Que ellas están activas en la economía, la vida sigue y que están allí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hasta la fecha no existe, vamos a decir, un trabajo o un gran debate para hablar sobre cuál fue, ¿no? ¿Cuál fue el rol, la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué mirada tienen las intelectuales y la soldado en la guerra contra Chile? Excelente, Evelyn. Esperamos pues pronto ver esa tesis convertida en libro para poder leerlo. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus palabras. Gracias a ti, Alonso. Gracias. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima sesión de conversaciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Nos vemos. En el siglo XIX surge en el Perú una generación de escritoras e intelectuales que, además de dedicarse a la creación literaria, ponen al Perú en el centro de sus preocupaciones y reflexiones. En esos textos es posible rastrear las primeras demandas por la igualdad de género, por ejemplo, y también la discusión de otros problemas de la vida nacional como las comunidades indígenas. Entre estas mujeres destacó especialmente una, cusqueña, nacida en 1852, bautizada Grimanesa Martina Mato Usandivaras, conocida para la posteridad como Clorinda Mato de Turner. Autodidacta, valiente, adelantada a su tiempo, Mato construyó entre su narrativa y su actividad intelectual y periodística un valioso aporte para comprender las dificultades a las que estaban expuestas las mujeres y los indígenas en la sociedad peruana de entonces. Aunque se discute todavía la historia y pertinencia del término indigenismo, queda claro que Clorinda Mato fue una voz pionera en poner en escena la marginación que sufría la población indígena peruana, como quedó plasmado en sus más célebres novelas, Ave sin nido, Índole y Herencia. Una de las principales estudiosas de este grupo de intelectuales y escritoras es la crítica Francesca de Negri, quien en su libro El abanico y la cigarrera dedicara un amplio estudio a una generación a la que pertenecieron también, entre otras, Mercedes Cabello, Lastenia Larriba de Llona y Teresa González de Fani. Juana Manuela Gorriti invitó a Clorinda Mato a que viniera desde el Cusco para celebrarla como escritora. Clorinda ya había publicado sus célebres tradiciones cusqueñas desde
repito, un posicionamiento claramente cusqueño y por lo tanto para nada epigonal de Palma. Es decir, ella funda sus propias tradiciones, donde vierte su propia mirada. Juana Manuela la invita a las veladas literarias para celebrarla y reconocerla como escritora, y cuando Juana Manuela, después de la Guerra del Pacífico, regresa a su país natal, Clorinda Mato recibe la vara, el Varayok de Juana Manuela Gorriti, establece sus propias veladas literarias en Lima, funda un nuevo periódico político partidario a favor del general Cáceres, que es Los Andes, y sigue publicando novelas. O sea, Clorinda Mato es una gran novelista, es una gran periodista, una gran activista protofeminista, podríamos decirlo, porque no existía el término en esa época, una gran viajera y una mujer con una convicción muy profunda acerca del valor de las mujeres peruanas, un valor que había sido escondido, que había sido esquinado, marginado, y ella se sintió llamada a construir un lugar central. Nacida en Moquegua, Mercedes Cabello Carbonera fue otra destacada integrante de esta generación de escritoras e intelectuales peruanas del siglo XIX. Descendiente de hacendados y nobles asentados en territorio peruano, se desconocen muchos detalles de su infancia, pero se sabe que recibió una educación refinada y muy exigente. Al cumplir 22 años y siendo ya lectora sobre todo de novelistas franceses como Balzac, uno de los pilares de la novela realista, o Solá, que radicalizó las posibilidades de dicha estética con el naturalismo, Mercedes Cabello se establece en Lima y se interesa en el ambiente intelectual y se incorpora al Ateneo de Lima, así como a las tertulias que organizaba la escritora argentina Juana Manuela Gorriti, por entonces avecindada en nuestra capital. Mercedes Cabello mostró un especial interés en la ciencia, imbuida como estaba del espíritu del positivismo, por entonces un sistema de pensamiento científico en plena vigencia y que promovía un optimismo militante en la actividad científica como remedio de los males humanos. Las novelas de Mercedes Cabello ponían énfasis, sobre todo, en la psicología de los personajes. Inicialmente ella había estado bajo el influjo romántico, pero ya estando en Lima se inclinaría por una estética de corte más bien naturalista. Blancasol y El conspirador figuran entre sus novelas más conocidas. Varios de sus ensayos, entre ellos la novela moderna, obtuvieron premios internacionales. Clorinda Mato y Mercedes Cabello se encontraron con un medio intelectual que les fue hostil. Mato se exilió debido a los insultos y maltratos que recibió. Mercedes Cabello fue internada en un sanatorio mental. Tanto Clorinda Mato como Mercedes Cabello constituyen puntos de referencia importantes en el desarrollo de las preocupaciones feministas en el Perú. Lo mismo cabe decir de su actitud hacia las comunidades indígenas de nuestro país.